Hola, mi nombre es Amy Aburto y ahorita vamos a entrevistar al profesor de filosofía Jesús Tarazona. Empezando con las preguntas, en relación con su nivel de conocimiento, ¿qué entiende usted por lenguaje inclusivo? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Saludo a toda la comunidad educativa de esta prestigiosa universidad. Lenguaje inclusivo es adaptar nuestro sistema educativo a las personas que tienen menores oportunidades, ¿no? Por eso nuestro sistema educativo debe ser una educación universal que involucre a todos en su formación académica y para ello nuestra institución debe contar con las características adecuadas y necesarias para poder involucrar a todos los estudiantes a través de esta educación universal. Ok, ahora continuando con la segunda pregunta, en cuanto a su grado de tolerancia cultural, ¿qué tan cómodo se siente cuando otras personas usan lenguaje inclusivo en la universidad? Efectivamente, aún se puede percibir que existe una discriminación académica, discriminación educativa, y el hecho de sentir, el hecho de escuchar un lenguaje inclusivo en nuestra formación académica es una gran alegría. De esta manera podemos notar que sí estamos avanzando con esta educación universal en la que involucramos a estudiantes de diferentes géneros, a estudiantes de diferentes contextos. Ok, ahora con la tercera pregunta, desde sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿le parece importante o innecesario su uso cotidiano? ¿Por qué? Sí es necesario, de esta manera nosotros podríamos estar socializando e informando a los ciudadanos, a nuestra colectividad general, porque es bien sabido que estos términos no son tan difundidos, no son tan conocidos. Por ello, escuchar, involucrar, participar a través de un lenguaje inclusivo en esta comunicación o educación universal es muy importante. Ok, ahora con la cuarta pregunta. Según usted, ¿cómo influye la edad o generación de las personas en su nivel de tolerancia cultural hacia el lenguaje inclusivo? Miren, la tolerancia es muy importante, ya que exige que nosotros desarrollemos estas capacidades para poder entender a las personas, para poder comprender en sus diferentes contextos y situaciones. Por lo tanto, ser tolerante es muy significativo, ya que nos ayuda a lograr nuestros objetivos, nuestras metas, pero sobre todo ser empáticos. Y es cierto, las generaciones presentes, la juventud, vemos que ha perdido un poco la empatía, la tolerancia, y esto hace pues que generen conflictos constantes, permanentes. Incido de que debemos ser muy tolerantes respecto a las decisiones, respecto a los análisis que hacemos los diferentes contextos de nuestra sociedad. Ok, ahora continuando con la quinta pregunta. Desde su percepción de tolerancia cultural, ¿ha presenciado algún malentendido o conflicto derivado del uso de expresiones inclusivas? Sí, efectivamente existe, ¿no? Existe en la actualidad este conflicto de las culturas, ya que no practicamos pues la tolerancia. A veces somos muy rápidos en nuestras decisiones o en nuestras respuestas sin haberlo pensado, sin haberlo analizado, y eso genera problemas, dificultades. Ok, ahora para poder culminar con la entrevista, vamos con la sexta y última pregunta. En relación con sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué ventajas o desventajas percibe en su uso? Mira, en nuestro quehacer diario, si hablamos del lenguaje inclusivo, es considerar los diferentes estilos, niveles, modos, ritmos de aprendizaje. Y a través de este lenguaje inclusivo, finalmente, hacemos que en este país multilingüe y pluricultural veamos como una riqueza, como una oportunidad esta diversidad cultural
y qué mejor pues hacer uso de esta diversidad cultural a través de un lenguaje inclusivo en la que involucremos a todos sin distinción de raza, ideología, credo, coma, etc. Ok, muchas gracias. Buenos días, el día de hoy estamos con Yanel y vamos a hacerle unas preguntas. Como primera pregunta tenemos, en relación con su nivel de conocimiento, ¿qué entiende usted por lenguaje inclusivo? No considero que sepa mucho de esto, pero por lo que entiendo, el lenguaje inclusivo es una forma que tenemos de incluir en el lenguaje a personas con diferentes orientaciones de sexualidad. Creo que principalmente se trata de aquellas que no se sienten adecuadamente representados dentro del lenguaje normativo común. La segunda pregunta es, en cuanto a su grado de tolerancia cultural, ¿qué tan cómodo se siente cuando otras personas usan lenguaje inclusivo en la universidad? Pese a que no he tenido la oportunidad de presenciar eso, no he logrado visualizar ni escuchar a una persona usando lenguaje inclusivo dentro del ámbito de la universidad. Creo que no me sentiría realmente incómoda porque no representa para mí ningún tipo de amenaza. Sin embargo, reconozco que podría ser algo dificultoso en primera instancia aprender a usarlo, ya que no me considero con la capacidad o con el conocimiento suficiente como para implementarlo en mi día a día. La tercera pregunta es, desde sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿le parece importante o innecesario su uso cotidiano? Explique el por qué. Sinceramente, desde mi percepción, no creo que sea realmente necesario en el uso cotidiano del día a día. Desde mi punto de vista, considero que principalmente al ser un lenguaje que está orientado a personas que no se sienten representadas en el lenguaje normativo común, debería usarse principalmente y de manera exclusiva en casos en los que esas personas se vean representadas de manera necesaria. Entiendo que pueda tener diferentes percepciones y opiniones en distintos sectores del público, pero desde mi percepción, desde mi cotidianidad y experiencia, nunca he tenido la necesidad de hacerlo. No considero que esté mal, simplemente no es parte de mi rutina. Según usted, ¿cómo influye la edad o generación de las personas en su nivel de tolerancia cultural hacia el lenguaje inclusivo? Creo que la edad y la generación, así como nuestro contexto social y cultural, el entorno en el que hemos crecido, influye bastante en nuestras percepciones, no solamente del lenguaje inclusivo, sino de diferentes temas. Respecto a este único tema del lenguaje inclusivo, creo que ser de una generación pasada podría contribuir a tener una mentalidad más cerrada. Aún así, dentro de las propias generaciones actuales, como viene a ser la generación Z y las más recientes, hay ciertos factores que puedan contribuir a que de repente no puedan estar tan abiertos de mente. Quizás pueda ser la crianza o el modo en el que se nos ha enseñado diferentes ideas que tenemos sobre personas que no son de nuestro día a día o que tienen diferentes opiniones. Continuando con la quinta pregunta, desde su percepción de tolerancia cultural, ¿ha presenciado algún malentendido o conflicto derivado del uso de expresiones inclusivas? Describa brevemente. Más que malentendido conflicto, sí he notado que en mi experiencia hay personas que se muestran renuentes a tratar de aplicar ese lenguaje inclusivo cuando, a pesar de que, claro, ya se les ha mencionado de que deberían hacerlo. Como mencioné anteriormente, no soy una persona que lo involucre en su día a día, no es parte de mi rutina, pero reconozco que hay veces en las que uno debería poder hacerlo, principalmente cuando estamos hablando con una persona que necesita que se le incluya. He probado entonces presenciar cómo a distintas personas no solamente se niegan a aceptar esto, sino que muestran un grado muy alto de discriminación y hasta repudio con personas que quizás puedan tener diferentes ideas o que se les pide un poco más de respeto. Creo que teniendo en cuenta esto es muy importante aprender a educarnos y tratar de concientizarnos más para poder saber, ¿no?, de qué manera podemos tratar a las diferentes personas dependiendo de cuál es su entorno y cómo se sienten representados. Para finalizar, en relación con sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué ventajas o desventajas percibes en su uso? Supongo que la ventaja principal que yo podría mencionar vendría a ser la adecuada inclusión, evidentemente, además de una sensación de gratificación por parte de la persona a la que le estamos haciendo esta inclusión. De este modo, supongo que todo sería en cierta medida un poco más armonioso, ya que se está representando y respetando a esas personas. Respecto a las desventajas, creo que se podría tratar más que nada por parte de malentendidos, porque hasta donde yo he podido presenciar en muchas ocasiones hay personas que no solamente desconocen,
sino que simplemente no tienen esa capacidad de entendimiento, y esta desventaja podría ser crucial, ¿no? Porque no es una falta de respeto de manera obligatoria en todos los casos, sino simplemente el no saber con qué tipo de persona estamos tratando y cómo quiere que se le represente. Creo que la desventaja entonces vendría a ser la falta de conocimiento y cómo a veces las personas pueden tener un grado muy alto de sensibilidad, quizás por experiencias pasadas, pero que les cierran las puertas a poder abrirse a diferentes experiencias. Y claro, también a concientizar a personas que no tienen este conocimiento, ¿no? Hola, mi nombre es Jimena Gutiérrez y hoy día vamos a entrevistar a... Benedict Liam, ¿De qué carrera es? medicina humana. A ver, vamos a empezar con las preguntas. En relación con su nivel de conocimiento, ¿qué entiende usted por lenguaje inclusivo? Yo entiendo por lenguaje inclusivo pues aquello que nosotros no hablamos, por ejemplo, el lenguaje de señas, las lenguas culturales de nuestro país. En cuanto a su grado de tolerancia cultural, ¿qué tan cómodo se siente cuando otras personas usan lenguaje inclusivo en la universidad? Me parece totalmente cómodo, es la forma de comunicarse de esas personas. Por ejemplo, si hay algunos discapacitados, ¿no? Pues pueden hablar en lenguaje de señas. Y eso está bien. Desde su percepción sobre el lenguaje inclusivo, ¿le parece importante o innecesario su uso cotidiano? Explico por qué. Me parece totalmente necesario. Por ejemplo, cuando vas a una consulta médica, no sabes el paciente en qué idioma pues, habla. Y entonces el poder aprender o enseñarle a los estudiantes ese idioma, por ejemplo el quechua, permite una mejor, conexión con su cultura, y también para solucionar los problemas, ¿no? Entender al paciente. Según usted, ¿cómo influye la edad o generación de las personas en su nivel de tolerancia cultural hacia el lenguaje inclusivo? Bueno, me parece que las personas de mayor edad pueden ser más tolerantes porque ahí aún persiste lo que es ese conocimiento, por ejemplo, de las lenguas aymara, quechua, cháninca, ya tienen mayor conocimiento, pero en estas generaciones como que ha disminuido y más, más precisa lo que es el castellano. En relación con sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué ventajas o desventajas percibe su uso? Como ventajas tiene lo que es la comunicación intercultural. Nos permite unirnos como peruanos, que todos tengan un poco de sus raíces. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos acá con Alexa, de la carrera de... Derecho. Vamos a proceder con las preguntas del curso de sociales. En relación con su nivel de conocimiento, ¿qué entiende usted por el lenguaje inclusivo? Por lo que entiendo acerca del lenguaje inclusivo, es acerca de ciertas palabras que incluyen no solo al hombre y a la mujer, sino también a personas de género binario, y que hace que ciertas formas sean más inclusivas para todos. Claro. En cuanto a su grado de tolerancia cultural, ¿qué tan cómodo se siente cuando otras personas usan lenguaje inclusivo en la universidad? Bien, tengo mucha tolerancia acerca de eso porque creo yo que no hay algo de malo en utilizar el lenguaje inclusivo. Claro. Desde sus perspectivas sobre el lenguaje inclusivo, ¿le parece importante o innecesario su uso cotidiano? Y explique el por qué, por favor. Bueno, sí lo veo importante. No creo que sea algo malo poder utilizarlo, porque creo que hay muchas personas que se sienten cómodas con este tipo de lenguaje con el que estamos tan acostumbrados usualmente a usar. Entonces yo creo que si con eso podemos evitar conflictos entre todos, creo que sería bueno utilizarlo cotidianamente. Claro. Según usted, ¿cómo influye la edad o generación de las personas en su nivel de tolerancia cultural hacia el lenguaje inclusivo? Creo que puede afectar tanto de una manera positiva como negativa. También depende mucho la manera y en el entorno en que se rodea, ya que las ideas parten de ahí, parten de la forma en que pueden educarlos y en los que ellos pueden comenzar a generar esa tolerancia hacia otras personas. Desde su perspectiva de tolerancia cultural, ¿ha presenciado algún malentendido o conflicto derivado del uso de expresiones inclusivas? Por supuesto. Muchas veces he visto personas discriminar bastante a las personas que utilizan este lenguaje por el mismo hecho de que lo ven como algo tonto, como algo que no debería ser, que no están respetando según
las formas de decir ciertas palabras de manera correcta. Entonces sí he visto mucho conflicto acerca de eso. Y para finalizar, como última pregunta, en relación con sus percepciones sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué ventajas o desventajas perciben su uso? Creo que las ventajas podría ser más acercamiento con diversas personas, ¿no? Que haya un entorno social mucho más agradable, más cómodo, ¿no? Y claro, las desventajas podría ser que personas sin tolerancia, personas, por ejemplo, ya de edades más avanzadas, de otros años, puedan tomarlo de una manera mucho más negativa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.